Detente un segundo, porque lo que estás pensando ahora mismo está construyendo tu próximo día. La mayoría no se da cuenta, pero vive en una especie de dieta descontrolada, no de comida, sino de pensamientos. Y esa dieta mental es muchas veces la razón por la que te sientes frustrado, por más que intentes ser positivo o manifestar algo mejor. Quizá tú también has pasado por esto, intentas cambiar tu vida, repites frases motivadoras, escuchas audios, haces visualizaciones, pero después de unas horas, o de un mal comentario, todo se derrumba dentro de tu mente. Sientes que vuelves al mismo punto. Como si el esfuerzo no alcanzara, como si algo dentro de ti siguiera saboteando el resultado. No tienes la culpa. Nadie te enseñó cómo proteger tu mente. Como decía Neville Goddard, no puedes servir a dos señores. No puedes al mismo tiempo imaginar lo que deseas y seguir entreteniendo pensamientos contrarios. Eso es exactamente lo que muchos hacen sin darse cuenta, alimentan su deseo y al mismo tiempo alimentan su duda. Es como intentar avanzar con un pie en el acelerador y el otro en el freno. Este es el primer error común en la manifestación, una dieta mental contaminada. Y no estamos hablando de controlar cada pensamiento como un policía mental. Para nada. Eso solo genera tensión y desgaste. Estamos hablando de cuidar el ambiente interno en el que tus pensamientos se mueven, de ser selectivo con lo que permites que se quede dentro de ti. Igual que cuidas lo que comes para sentirte mejor, debes cuidar lo que piensas para manifestar mejor. Neville lo explicó con claridad, toda transformación comienza en la mente. Cambia tu concepto de ti mismo y automáticamente cambiará el mundo en el que vives. Y aquí es donde la dieta mental entra en juego. No se trata simplemente de pensar bonito. Se trata de pensar de manera coherente con lo que quieres ser. Imagina esto, alguien desea prosperidad, pero durante el día se sorprende diciéndose frases como esto siempre es difícil, no alcanza, nada cambia. No lo hace por maldad, sino por costumbre, pero esa costumbre es exactamente la que sostiene la realidad que no quiere. Es como intentar llenar un vaso mientras hay un agujero en el fondo, el agua no se queda. La dieta mental comienza por reconocer esos agujeros. Otro ejemplo, una persona desea sentirse amada, valorada, respetada. Visualiza momentos hermosos, repite afirmaciones, se inspira. Pero cuando nota que alguien no responde como esperaba, de inmediato se dice internamente, claro, siempre pasa lo mismo, no soy suficiente, debe haber alguien mejor. Esos pensamientos no son maldad, son hábitos. Pero esos hábitos crean atmósferas internas tan fuertes que ninguna visualización puede sostenerse si la atmósfera contradice el deseo. Neville enseñaba, la imaginación crea la realidad. Pero la imaginación sostenida es la que determina la forma final. Eso significa que no basta con imaginar una vez. Tampoco basta con imaginar solo por la noche. La clave es la atmósfera mental que sostienes durante el día. Esa atmósfera es la esencia de la dieta mental. Y aquí viene algo importante, no necesitas evitar pensamientos negativos por completo. Eso es imposible, y Neville nunca enseñó eso. La dieta mental no es perfección, es selección. Seleccionar conscientemente qué pensamientos merecen tu energía y cuáles deben irse tan pronto aparezcan. Piensa en alguien que está cuidando lo que come. Si un día aparece un postre inesperado, no significa que todo su camino se arruinó. Significa que debe elegir. ¿Lo toma? ¿Lo deja? ¿Lo compensa? ¿Qué decide? La elección es lo que crea el resultado, no la aparición del postre. Igual pasa con los pensamientos, cuando surge uno que no ayuda, tu poder no está en evitar que aparezca, sino en elegir no alimentarlo. Neville lo dejó muy claro, eres libre de imaginar lo que quieras. Pero también eres responsable por aquello que aceptas en tu interior. Aceptar algo como verdad, eso es alimentarlo. La dieta mental consiste en aceptar voluntariamente solo lo que te acerca a tu estado deseado. ¿Pero por qué cuesta tanto? Porque la mayoría repite lo que ha sentido durante años.
Se acostumbró a una calidad de pensamiento y la repite como si fuera normal. No es culpa de nadie. Todos crecimos escuchando frases de carencia, de miedo, de duda. Y sin darnos cuenta, terminamos creyéndolas. La dieta mental es el proceso de desaprender. Ahora bien, ¿cómo saber si tu dieta mental es la correcta? Observa tus reacciones. No tus visualizaciones, no tus afirmaciones, tus reacciones. Cuando algo no sale como esperabas, ¿qué reacción aparece primero dentro de ti? ¿Una reacción alineada con tu nuevo estado o con tu viejo yo? Neville enseñaba, tu reacción a la vida es la mejor prueba de quién estás siendo en tu interior. Esto significa que puedes saber exactamente en qué estado estás viviendo sin adivinarlo, simplemente mira cómo reaccionas. Esa reacción es el indicador más honesto de tu dieta mental. Por ejemplo, una persona está manifestando salud. Durante horas siente fe, visualiza bienestar. Pero ante un pequeño síntoma, su reacción interna es, esto nunca va a mejorar. No pasa nada, porque ahí no se busca culpar, esa reacción solo muestra la calidad del estado interno. Ahí es donde inicia la dieta mental, observar sin juzgar y elegir sin miedo. Y aquí aparece un punto crucial en todo este proceso. La dieta mental no busca que te fuerces a ser positivo, sino que te conviertas en alguien que ya no necesita luchar contra los pensamientos negativos, porque simplemente no los alimenta. La frase de Neville que resume esto es, no pienses desde lo que temes. Piensa desde lo que deseas. Pensar desde el deseo significa asumir mentalmente el estado cumplido, y desde ahí seleccionar los pensamientos que son coherentes con esa nueva identidad. Si quieres prosperidad, debes empezar a pensar como quien ya es próspero. Si deseas amor, piensa como quien ya es amado. Si deseas paz, piensa como quien ya vive en paz. No es repetición mecánica, es identidad. Y aquí surge una pregunta importante. ¿Y si un pensamiento negativo aparece de golpe? En la dieta mental no lo combates. No lo analizas. No lo justificas. Simplemente no lo aceptas. Y sigues adelante. Esta es la frase de Neville que debes recordar siempre, rechaza lo que niega tu deseo. Acepta solo lo que lo afirma. Lo que hoy llamas normal es justo lo que te mantiene donde estás. Esa es la parte que nadie te dice, no son tus deseos los que crean tu vida, sino lo que tu mente considera habitual. Y quizá esta es una de las razones más silenciosas por las que mucha gente, incluso con buenas intenciones, no logra romper ciclos que parecen repetirse una y otra vez. Tú sabes lo que es querer algo diferente. Sabes lo que es imaginar algo mejor. Y también sabes que la realidad te arrastra de vuelta a lo de siempre. No porque te falte fuerza, sino porque tu mente sigue obedeciendo lo que considera normal. Neville lo explicó con una claridad extraordinaria. Lo que tú aceptas como verdadero, aunque sea falso para los demás, se convierte en la realidad de tu mundo. Esa frase revela uno de los pilares de la dieta mental, revisar qué ideas has aceptado como parte de tu identidad. No basta con desear prosperidad si, en el fondo, lo normal para ti es vivir en carencia. No basta con desear amor si, en tu interior, lo normal es sentirte ignorado. No basta con imaginar salud si lo habitual es esperar síntomas. Las personas no viven según lo que desean. Viven según lo que consideran normal. Y ahí surge el error más común, intentar manifestar algo nuevo, mientras se sostiene el mismo concepto viejo de uno mismo. Imagina esto, alguien quiere una relación estable. Visualiza, afirma, se inspira, pero dentro de sí tiene grabada la idea de que siempre lo dejan o que no merece estabilidad. Esa idea no fue elegida, fue aprendida. Quizá por experiencias pasadas, quizá por comentarios, quizá por patrones repetidos. Pero mientras esa idea siga siendo lo normal, la mente buscará confirmar lo mismo una y otra vez, por más esfuerzo que la persona haga para cambiarlo. Neville enseñaba, el estado que ocupas mentalmente determina lo que te ocurre. No puedes encontrar en el exterior lo que niegas en tu interior.
Esto significa algo muy simple y profundo a la vez. La realidad no está confirmando quién eres, está confirmando quién aceptas ser. Otro ejemplo, una persona desea mejorar su situación económica. Visualiza oportunidades, intenta pensar en grande. Pero lo normal para ella, desde hace años, es esperar dificultades. Cada vez que aparece un gasto inesperado, su reacción automática es, esto siempre me pasa. Esa reacción interna es la firma de su estado mental. Y ese estado hace que lo viejo se repita, incluso cuando quiere algo nuevo. Aquí llega una de las enseñanzas más poderosas de Neville: no necesitas cambiar a los demás, solo cambiar la imagen que tienes de ti mismo. Entonces, los demás cambiarán automáticamente. La dieta mental no consiste en luchar contra el mundo, ni en empujar cambios con esfuerzo. Consiste en observar tu concepto interno y reemplazar lo viejo por lo que sí está alineado con tu deseo. Pero esto no se hace con fuerza, sino con conciencia. Muchos caen en un segundo error común: intentar cambiar su vida desde la acción, sin cambiar su estado interno. La acción sin estado correcto se vuelve agotadora. La acción desde el estado correcto se vuelve natural. Piénsalo así: si alguien está en un estado de escasez, todas sus decisiones, reacciones y emociones surgirán desde ese estado. Aunque intente hacer lo correcto, el resultado siempre estará limitado por lo que su mente considera normal. Y la persona no lo hace por maldad. Lo hace porque su concepto de sí mismo no ha cambiado. Nadie puede actuar más allá de la imagen que sostiene internamente. Neville lo expresó así: el cambio de circunstancias ocurre cuando cambiamos de estado. Los estados son las únicas cosas que necesitamos elegir. Es aquí donde la dieta mental se vuelve una revolución interna. Porque no se trata de repetir frases, sino de revisar qué estás aceptando como parte de tu identidad. Revisar qué pensamientos sostienes sin cuestionarlos. Revisar qué historias repites en tu mente como si fueran leyes. Un ejemplo más. Una persona quiere avanzar profesionalmente. Tiene talento, tiene ideas, tiene energía. Pero dentro de sí conserva la creencia de que siempre llega tarde a las oportunidades o que los demás avanzan más rápido. Esa idea se convierte en una especie de filtro que deforma todo lo que vive. Aun cuando aparece una oportunidad, la persona duda. Asume que no es para ella. No porque no pueda, sino porque lo viejo sigue siendo lo normal. La dieta mental busca romper ese automatismo. Busca que tú seas quien elige qué pensamientos pertenecen a tu vida y cuáles no. Busca que lo nuevo se convierta en lo normal. Aquí surge una verdad que puede transformar tu camino. No necesitas pelear contra tus creencias viejas. Solo necesitas dejar de aceptarlas como normales. Es como cambiarse de ropa. No peleas con la prenda anterior, simplemente dejas de usarla. Esa es la esencia de la frase de Neville: abandona el estado que ya no deseas y entra en el estado del deseo cumplido. Tu imaginación es la única puerta. Ahora, quizá te estés preguntando: ¿cómo saber si todavía estoy aceptando algo que no deseo? La señal es simple: observa lo que justificas. Cuando justificas una limitación, la estás aceptando como parte de tu identidad. Cuando dices yo soy así, esto es normal para mí, así pasa siempre, la estás alimentando. La dieta mental consiste en dejar de justificar lo que ya no quieres ser. Piensa en alguien que quiere un cambio emocional profundo. Quiere serenidad, claridad, equilibrio. Lo visualiza, lo desea. Pero todavía acepta como normal la idea de que siempre vive preocupado o que siempre le falta algo para sentirse bien. Esa idea se filtrará en su día a día, en sus decisiones y en sus reacciones. No porque el deseo sea débil, sino porque el estado viejo aún gobierna. Neville lo dijo de forma contundente: tu mundo es tu propia cosecha. Siembra nuevas ideas en tu mente y cosecharás una nueva realidad. Ese es el poder de reemplazar lo normal. Es la base de la dieta mental que aprende. Y con esta base clara, estás listo para avanzar hacia el siguiente paso.
Lo que sientes no aparece solo, tú lo elegiste antes, aunque no lo notes. Esta es una de las verdades más profundas sobre la mente, la emoción no es el origen, es la consecuencia. Y gran parte de la frustración que muchas personas sienten viene de creer que no pueden controlar cómo se sienten. Creen que la emoción llega, golpea y gobierna. Pero en realidad, la emoción nace de un pensamiento que aceptaste sin darte cuenta. Neville lo expresó con absoluta precisión: el sentimiento es la única fuerza que hace real lo imaginado. No sientes porque ves, ves porque sientes. Eso significa que tus emociones no vienen del mundo exterior, vienen de la interpretación interna que elegiste. Y aquí empieza la importancia del guardián invisible, tu poder de aceptar o rechazar el pensamiento antes de que se convierta en emoción. Tal vez tú también has vivido esto. Tienes un día que empieza bien, equilibrado, tranquilo, pero recibes un comentario inesperado, un mensaje ambiguo, o notas un pequeño detalle que no te gusta. En ese instante, tu mente empieza a tejer historias solas, tan rápido que ni siquiera alcanzas a cuestionarlas. Y sin darte cuenta, pasas de la calma a la preocupación, o de la motivación al desánimo. Ese salto emocional no fue causado por el comentario o el mensaje. Fue causado por el pensamiento que aceptaste como verdadero. La mayoría no sabe que puede elegir antes de sentir. Ese es el error común, creer que la emoción tiene vida propia, cuando en realidad es el eco del pensamiento aceptado. Neville enseñaba: elige sabiamente la idea que aceptas, porque al aceptarla te conviertes en ella. Aceptar una idea, ese es el punto clave. La emoción viene después, como un resultado inevitable. Imagina esto. Alguien recibe un mensaje sin respuesta durante horas. Su mente tiene dos caminos. Elegir la historia negativa: algo está mal, me están ignorando, lo arruiné. O elegir la historia coherente con su deseo: todo está bien, no significa nada, mi estado es estable. La emoción depende de cuál historia acepte. Pero la mayoría, por hábito, acepta automáticamente la versión más negativa porque es la más conocida, la más repetida, la más normal. Y ahí empieza el espiral emocional. Otro ejemplo. Una persona está trabajando hacia un sueño grande. Lo visualiza, lo desea, lo sostiene. Pero ante el primer obstáculo piensa: seguro no va a salir, siempre me pasa lo mismo, esto es demasiado para mí. ¿La emoción de frustración? No nació del obstáculo. Nació del pensamiento aceptado. Neville decía: nada tiene poder sobre ti a menos que tú se lo des al aceptarlo. Ese es el guardián invisible que debes despertar. Tu capacidad de elegir qué pensamientos entran y cuáles no. No eliges tus pensamientos iniciales. Nadie lo hace. Pero sí eliges qué pensamiento alimentas. Lo que distingue a quien manifiesta con coherencia de quien se siente atrapado en ciclos repetitivos es justamente este punto, la selección previa. Y aquí surge algo vital. No se trata de ignorar tus emociones. No se trata de fingir que no sientes nada. Se trata de entender de dónde vienen, para que no te gobiernen. Neville expresó esta idea así: el mundo interior es causa. El mundo exterior es efecto. Cambia la causa y el efecto debe cambiar. El guardián invisible trabaja en esa causa. Es la pequeña pausa que aparece entre el pensamiento y la emoción, ese instante diminuto en el que tú puedes decidir no aceptar lo que no te sirve. Imagina esta escena. Alguien tiene un día lleno de responsabilidades. Siente presión, cansancio. En algún momento, su mente empieza a lanzarle frases como: no vas a poder, es demasiado, esto está fuera de tu alcance. La emoción no nace por las responsabilidades. Nace porque aceptó la frase interna. Si en ese instante eligiera otra narrativa, la emoción cambiaría también. No por magia, sino por coherencia. Aquí aparece otro error muy común. Las personas creen que necesitan esperar a sentirse mejor para pensar mejor. Cuando en realidad es al revés. Primero se piensa, luego se siente.
Neville lo dejó claro. El sentimiento sigue al pensamiento. No al revés. El guardián invisible es el que interrumpe el viejo hábito. Es el que te recuerda que no tienes que creerle a tu primer pensamiento. Es el que no deja entrar ideas que contradicen tu nuevo estado. Pero aquí hay un punto crucial. El guardián no lucha. No pelea. No discute con los pensamientos negativos. Solo no los deja pasar. La dieta mental no consiste en controlar la mente con fuerza, sino en protegerla con decisión. Y protegerla significa elegir lo que permites que se convierta en emoción. Otro ejemplo más concreto. Una persona está manifestando seguridad interna, pero recibe una opinión dura de alguien cercano. Su primer impulso mental es pensar, tal vez tienen razón, tal vez estoy exagerando, tal vez no soy suficiente. Si acepta ese pensamiento, la emoción de inseguridad será inmediata. Si lo rechaza y elige un pensamiento coherente con su nuevo estado, la emoción cambia. No porque la crítica desaparezca, sino porque no fue aceptada como verdad. Neville enseñaba: solo tú decides lo que es verdadero para ti. Esa es tu libertad y también tu poder. Ese es el guardián invisible actuando. Ese es el primer paso para que tus emociones cambien desde adentro hacia afuera. Ahora, aquí viene una verdad liberadora. No necesitas controlar todo tu día. No necesitas evitar pensamientos negativos. No necesitas estar 100% alineado en cada momento. Solo necesitas vigilar el punto de aceptación. El punto de aceptación es el lugar donde decides. Ese instante minúsculo entre el pensamiento y la emoción. Ese momento en el que eliges si permites que un pensamiento entre, o si lo dejas pasar. Neville resumió esto con una frase: rehusarte a aceptar lo indeseado es la forma más elevada de oración. La oración, para Neville, no era pedir. Era seleccionar. El guardián invisible es el que selecciona. El que elige desde tu nuevo estado. El que protege tu dieta mental. Con esta comprensión, ya estás listo para entrar al siguiente nivel. Aprender cómo sostener el estado elegido sin caer en las trampas más comunes de la mente. Tu mente te escucha incluso cuando tú crees que estás en silencio. Ese es uno de los descubrimientos más impactantes cuando comienzas a aplicar la dieta mental. No es lo que dices en voz alta, sino lo que dices cuando nadie más te escucha lo que está construyendo tu vida. Y aquí es donde muchas personas sienten que avanzan 2 pasos, y retroceden 3 sin saber por qué. Quizá tú también lo has sentido. Haces cambios, trabajas en tu imaginación, sostienes un deseo, pero hay momentos del día en los que te sorprendes teniendo conversaciones internas que no tienen nada que ver con la vida que quieres. Son pequeñas frases, pequeñas imágenes, pequeñas interpretaciones, pero están ahí, formando una especie de clima emocional silencioso. A eso Neville lo llamaba la atmósfera interna, y lo describió así: tu estado de ánimo es más importante que tus palabras. El estado que mantienes determina los resultados de tu vida. La atmósfera interna es como el clima de tu mundo mental. No se ve, no se escucha, pero se siente. Es lo que colorea tus pensamientos sin que te des cuenta. Y aquí está la clave: tu atmósfera interna es la que le da vida o muerte a tu deseo. La mayoría comete un error muy común. Intentan pensar bien, pero mantienen una atmósfera emocional contraria. Y no se dan cuenta de que esa atmósfera es más poderosa que cualquier afirmación puntual. Imagina esto. Alguien quiere manifestar confianza. Habla de seguridad, repite palabras motivadoras, visualiza resultados positivos, pero durante el día, en el fondo, se mueve con una atmósfera de duda, de comparación, de inseguridad silenciosa. No lo hace a propósito. Simplemente es el clima interno al que está acostumbrado. Neville dijo: el sentimiento profundo siempre vence al pensamiento superficial. Eso significa que no importa cuántas palabras uses si tu atmósfera interna dice lo contrario. Y aquí no hay culpa, no hay juicio, solo comprensión.
Es natural que la atmósfera interna se haya formado con años de hábitos mentales. Pero cuando tomas conciencia de ella, puedes transformarla. Otro ejemplo. Una persona busca prosperidad. Tiene metas claras, visualiza riqueza, se inspira. Pero su atmósfera interna está llena de preocupación constante por el dinero, por los tiempos, por los resultados. Aunque piense en prosperidad, el clima emocional sigue siendo de escasez. Y ese clima crea más de lo mismo. Neville lo explicó así. No puedes atraer lo que no eres en conciencia. Debes ser en tu interior aquello que deseas ver en tu exterior. Ser en conciencia no significa actuar, ni fingir. Significa modificar la atmósfera interna. Y eso transforma todo lo demás. Aquí surge una pregunta importante. ¿De dónde viene esa atmósfera? Viene de lo que repites cuando estás solo. Viene de cómo interpretas las situaciones. Viene de lo que crees que es probable o improbable. Viene de lo que aceptas sin darte cuenta. La atmósfera interna es el resultado de tu diálogo más íntimo. Y aquí aparece otro error muy común. Las personas creen que la dieta mental consiste en evitar pensamientos negativos. Pero en realidad consiste en no permitir que ellos sean tu clima dominante. Que pasen no es un problema. Que se queden, sí lo es. Imagina esta escena, una persona está manifestando un cambio emocional profundo. Desea paz interior. Durante algunos momentos del día se siente bien, estable. Pero al mínimo inconveniente regresa al clima mental acostumbrado, tensión, duda, anticipación de problemas. Ese clima no invalida su trabajo mental, pero sí lo hace más lento. Neville lo dijo, tu atmósfera interna es tu oración continua. La oración, para Neville, no era pedir, sino asumir. Y lo que asumes lo haces a través de tu clima emocional, no de tus palabras. Aquí llega un punto crucial. La atmósfera interna no se cambia de golpe. Pero sí se cambia con conciencia. Se cambia al darte cuenta de que no tienes por qué vivir atrapado en la misma nube emocional de siempre. Otro ejemplo, alguien quiere manifestar una relación armoniosa. Se enfoca en el amor, imagina cercanía, estabilidad. Pero su atmósfera interna está llena de expectativa de rechazo, de miedo a perder, de recuerdos pasados que todavía generan tensión. No es que esas emociones sean malas. No lo son. Simplemente son viejas. Son parte de un estado anterior que ya no corresponde al nuevo que quiere evitar. Y aquí está la enseñanza liberadora. No tienes que borrar la atmósfera vieja. Solo necesitas dejar de alimentarla. Neville lo expresó así, lo que no sostienes con tu atención muere de forma natural. La atmósfera interna muere cuando dejas de darle energía. Y se fortalece cuando la eliges conscientemente. Ahora bien, ¿cómo reconocer tu atmósfera interna? No por lo que dices, sino por lo que imaginas sin darte cuenta. Por la emoción silenciosa que te acompaña al despertar. Por cómo reaccionas cuando no estás pensando en nada en particular. Neville enseñaba, la reacción automática revela tu estado más profundo. Tus reacciones no son aleatorias. Son el reflejo de tu atmósfera interna. Y esa atmósfera puede cambiar cuando decides qué ideas quieres que vivan dentro de ti. Pero aquí hay algo más importante. Tu atmósfera interna siempre está alineándose con tu estado dominante. No con tu deseo ocasional. No con tu afirmación puntual. No con tu visualización nocturna. Con tu estado dominante. Y ese estado dominante se construye de manera suave, silenciosa, diaria, a través de las historias que aceptas, las emociones que repites y los pensamientos que decides sostener o dejar ir. Imagina a alguien que desea éxito. Lo visualiza. Lo siente. Pero durante el día, su atmósfera interna está llena de comparación, duda y presión. Esa atmósfera no es un enemigo, es solo un hábito. Y ese hábito se transforma cuando la persona empieza a elegir el sentimiento que corresponde al éxito, aunque aún no lo vea afuera. Porque lo interno siempre antecede a lo externo.
Neville lo resumió: asume la atmósfera del deseo cumplido y el resto se acomodará por sí mismo. Con esto, tu comprensión de la dieta mental ya está subiendo de nivel. Ahora estás listo para aprender cómo evitar que la atmósfera interna caiga en trampas mentales que la debilitan sin que lo notes. No es lo que dices, es lo que respondes en tu mente cuando nadie te está hablando. Esta es una de las partes más poderosas y más ignoradas de toda la enseñanza de Neville. Los diálogos internos crean más futuro que cualquier palabra que digas en voz alta. Son tan sutiles, tan automáticos, que a menudo ni notas que conversase contigo mismo en segundo plano. Pero tu mente sí lo nota. Y tu realidad lo obedece. Tal vez te haya pasado, recibes un mensaje, una opinión, un gesto, y tu mente empieza a responder sin que lo decidas. Construye una historia. Se adelanta. Imagina escenarios. Te explica lo que supuestamente está pasando. Ese diálogo no es neutro. Es una forma de imaginación. Y la imaginación, según Neville, es la raíz de todo. Neville lo dijo con: tu conversación interna, si es persistente, creará los hechos que la confirmen. Esa frase es oro puro. Porque revela que los diálogos internos son más importantes que tus acciones externas. No importa cuán bien te comportes, cuán bien hables o cuán bien te muestres ante los demás, si tu diálogo interno contradice tu deseo, la mente manifestará lo que dijiste en silencio, no lo que dijiste afuera. Aquí aparece un error muy común: las personas quieren cambiar su vida, pero siguen teniendo los mismos diálogos internos que siempre. Quieren amor, pero conversan mentalmente desde el rechazo. Quieren prosperidad, pero conversan mentalmente desde la falta. Quieren paz, pero conversan mentalmente desde el conflicto. No lo hacen a propósito. Es simplemente el viejo hábito hablando por ellos. Imagina esto: una persona está intentando manifestar seguridad emocional. Pero al recibir un comentario ambiguo, su diálogo interno le responde: seguro no les importo, algo está mal, esto va a terminar mal. Nadie escucha ese diálogo, excepto la mente. Y la mente lo toma como un decreto. Otro ejemplo: alguien está manifestando éxito profesional. Se visualiza logrando metas, avanzando, creciendo. Pero cuando tiene un retraso en algo, su diálogo interno dice: siempre me pasa, esto no es para mí, nunca es suficiente. No importa cuán poderoso sea su deseo. Su diálogo interno está sembrando semillas contrarias. Neville enseñaba: tu diálogo interno determina tu estado, y tu estado determina tu destino. Por eso, el verdadero trabajo no está en controlar cada pensamiento. Está en dirigir tus conversaciones internas, porque ahí es donde tu mente toma decisiones sin que tú lo notes. Ahora, aquí viene la parte que muchos pasan por alto. Los diálogos internos no solo responden a los demás, también responden a ti. Cuando te dices no puedo, es difícil, quizá no soy capaz, tu mente responde como si fuera una conversación con otra persona. Y tu imaginación construye realidades a partir de esa conversación. Neville lo expresó así: lo que te dices a ti mismo determina lo que aceptas como posible. Por eso, si quieres cambiar tu vida, no basta con cambiar lo que dices afuera. Debes cambiar lo que dices adentro. Aquí aparece otro error común: intentar forzar un diálogo interno positivo. Pero la mente no funciona por fuerza. Funciona por coherencia. No necesitas gritar afirmaciones mentales. Necesitas elegir un estado y permitir que tu diálogo interno se ajuste a él. Imagina esta escena: una persona quiere mejorar su relación con su cuerpo. Habla de aceptación, de agradecimiento. Pero su diálogo interno la contradice constantemente: esto no cambia, no avanzo, nunca será suficiente. El problema no es que esos pensamientos aparezcan. El problema es que los dialoga, los desarrolla, los alimenta. La mente escucha y crea más de lo mismo. Neville dijo una frase que resume todo este proceso: la imaginación controlada es la clave de todo logro. ¿Y qué es imaginación controlada?
Es dirigir tus diálogos internos. No dejar que corran en piloto automático. Seleccionar conscientemente la conversación que deseas sostener. Otra escena, una persona está manifestando una nueva oportunidad laboral. Visualiza buenos resultados. Se siente preparada. Pero cuando aparece un pequeño obstáculo, su diálogo interno empieza con, esto ya lo viví, seguro se cae, algo va a salir mal. Ese diálogo interno no es una descripción del presente. Es una profecía. Y la mente la cumple. Neville advertía, si tus conversaciones internas no coinciden con tu deseo, estás dividiendo tu energía. La energía dividida debilita la manifestación. Y esa división ocurre casi siempre en la conversación interna. Aquí llega una pregunta esencial. ¿Cómo se transforma un diálogo interno que parece tan automático? La respuesta no es luchar contra él. No es pelear. No es discutir mentalmente. Ese camino solo lo fortalece. La clave está en algo muy simple. Observar sin creer. Dejar que el diálogo viejo aparezca, pero no continuar la conversación. No responderle. No desarrollarlo. No justificarlo. Sin pelea. Sin rechazo agresivo. Solo sin participación. Porque un diálogo interno no puede sostenerse si tú dejas de responderle. Neville enseñaba, la atención es el alimento de toda creación. Si no participas, el diálogo muere. Si eliges un estado nuevo, el diálogo cambia. Si sostienes ese estado, la conversación interna se reeduca sola, de forma natural. Imagina a alguien que está manifestando tranquilidad financiera. Pero su diálogo interno le dice constantemente, ¿y si no alcanza? ¿Y si algo sale mal? ¿Y si aparece un gasto inesperado? Ese diálogo no viene del futuro. Viene del estado viejo. Cuando esa persona elige conscientemente un estado nuevo, seguridad, estabilidad, abundancia, su diálogo interno empieza a transformarse, no porque force pensamientos positivos, sino porque el estado nuevo impone su propia conversación. Neville lo mandaba a lo esencial con una frase poderosa, cambia tu conversación interna y cambiarás tu mundo. Y aquí está tu verdadero poder. No necesitas cambiar al mundo. Solo necesitas cambiar tu diálogo interno. El resto ocurrirá por ley. Ahora que comprendes este principio, estás listo para entrar en uno de los puntos más fuertes de toda la dieta mental. Cómo evitar que tu mente regrese al estado viejo sin que lo notes. Lo más peligroso no es lo que piensas, es lo que vuelves a pensar sin darte cuenta. La mente tiene sus propias trampas, caminos tan repetidos que parecen naturales. Y uno de los mayores desafíos en la dieta mental no es crear un estado nuevo, sino evitar que la mente te arrastre silenciosamente al estado viejo. No porque lo elijas, sino porque es familiar, cómodo y automático. Quizá ya lo viviste, empiezas a sentirte diferente, más alineado, más claro, y de pronto, sin un gran motivo, vuelves a los patrones de siempre. A la duda de siempre. A la reacción de siempre. Al mismo clima emocional que habías logrado superar. Esa caída no significa fracaso. Significa que tu mente está acostumbrada al camino viejo y lo repite por inercia. Neville lo explicó así, los estados son como habitaciones. Puedes salir de una, pero si no eliges otra, regresarás a la anterior por hábito. Ahí está el núcleo del problema, no basta con salir del estado viejo, debes ocupar uno nuevo. De lo contrario, la mente te lleva de regreso a lo que conoce. Esta es la primera trampa invisible. La familiaridad emocional. La mente prefiere lo conocido antes que lo deseado. Y ese hábito emocional puede hacerte sentir que retrocedes incluso cuando avanzas. Imagina esto, una persona empieza a sentirse más segura. Durante unos días, sus pensamientos están alineados, su atmósfera interna se siente más ligera. Pero de pronto, aparece un pequeño detalle, un comentario, un retraso, un cambio inesperado. Nada grave.
Sin embargo, la mente usa ese mínimo instante como puerta para reinstalar el estado viejo, ansiedad, duda, miedo. No porque la situación lo justifique, sino porque la emoción vieja está demasiado ensayada. Neville dijo algo clave sobre esto: la mente siempre regresa a lo que ha aceptado como realidad, a menos que tú la persuadas de algo nuevo. Esa palabra, persuadir, revela que el cambio interno no es pelea, ni fuerza, es convicción sostenida. Pero para sostenerla, primero debes reconocer las trampas que hacen que regreses sin darte cuenta. La segunda trampa invisible es la lógica del viejo estado. Sí, porque cada estado tiene su propia lógica interna, su manera de interpretar el mundo. Si vives desde un estado de carencia, verás problemas donde otros ven oportunidades. Si vives desde un estado de inseguridad, malinterpretarás señales neutras como señales de peligro. No por maldad. Por coherencia del estado dominante. Neville explicaba, cada estado tiene su lenguaje, sus reacciones, sus creencias. Cuando cambias de estado, cambia todo lo que crees que es real. Por eso, cuando intentas habitar un estado nuevo, la lógica del viejo estado intenta convencerte de que no es posible, de que es absurdo, de que así no funciona la vida. Pero esa lógica solo parece verdadera porque la has vivido demasiado tiempo. Piénsalo así: si alguien ha vivido años desde el estado de la duda, cualquier posibilidad real parecerá exagerada. Si alguien ha vivido desde el miedo, cualquier cambio parecerá amenaza. Si alguien ha vivido desde la carencia, cualquier crecimiento parecerá riesgo. La lógica del viejo estado no es verdad universal. Es solo la verdad del estado anterior. Y es una trampa perfecta. La tercera trampa invisible es la reacción emocional automática. Esta es la más silenciosa de todas. No piensa. No razona. No pregunta. Solo aparece. Y te hace creer que tu emoción tiene razón. Imagina esta escena: una persona está manifestando estabilidad interna. Durante días se siente centrada. Pero un pequeño imprevisto emocional aparece, y la reacción automática vuelve: preocupación, tensión, anticipación de lo peor. Esa reacción no prueba nada. Solo prueba que la emoción vieja aún tiene fuerza por repetición. Neville lo decía así: las reacciones revelan el estado que aún está vivo en ti, no el estado que deseas. Esa frase libera. Porque una reacción automática no es un fallo. Es una huella. Y puede desvanecerse cuando dejas de darle importancia. La cuarta trampa invisible es la interpretación negativa automática. No es un pensamiento, es un filtro. Todo se interpreta desde el peor caso posible, aunque no haya evidencia de nada. Un mensaje sin respuesta se interpreta como rechazo. Un retraso se interpreta como fracaso. Un silencio se interpreta como pérdida. Estas interpretaciones no nacen del presente. Nacen del pasado. Y se instalan como reflejos mentales. Neville enseñó: no ves las cosas como son, sino como tú eres en conciencia. Por eso, cambiar de estado no es opcional, es esencial. Porque si no cambias de estado, tu interpretación seguirá siendo la misma. La quinta trampa invisible es la memoria emocional. La memoria no solo guarda hechos, guarda emociones asociadas a esos hechos. Y esas emociones vuelven como si fueran realidad actual, aunque ya no tengan ningún poder real. Imagina esto: una persona está manifestando amor propio. Pero su memoria emocional le recuerda escenas antiguas, momentos que ya no existen, experiencias pasadas que aún duelen. Esas memorias aparecen como si fueran advertencias, pero son ecos. Neville lo explicó de manera magistral: el pasado vive solo si lo revives. No tiene vida por sí mismo. La memoria emocional no tiene poder. A menos que la aceptes como parte del presente. La sexta trampa invisible es la duda disfrazada de lógica. La duda no aparece diciendo no puedes. Aparece como: sé realista. No te ilusiones demasiado. Mejor no esperes mucho. Por si acaso,
Prepárate para lo peor. Esa duda suena racional. Pero es la voz del estado viejo hablando como si fuera sabiduría. Neville advertía, la razón es esclava del estado que ocupas. Si ocupas un estado viejo, tu razón trabajará para justificarlo. Y ahora que ya conoces estas trampas invisibles, estás listo para aprender una de las partes más transformadoras de la dieta mental. Cómo sostener el estado nuevo hasta que se convierta en tu nueva naturaleza. El verdadero cambio no ocurre cuando decides, ocurre cuando permaneces. Esa es la parte que transforma vidas, no el instante en el que eliges un estado nuevo, sino la capacidad de quedarte allí, incluso cuando la mente intenta arrastrarte de vuelta a lo viejo. Porque decidir es fácil. Sostener es el desafío. Y es justo aquí donde la mayoría siente que falla, cuando en realidad solo está aprendiendo a permanecer. Quizá tú también lo has experimentado. Tienes un momento de claridad. Sientes una certeza nueva. Todo encaja. Te sientes distinto. Y por un instante, el estado deseado se siente natural. Pero luego, la rutina, las preocupaciones, las interpretaciones pasadas, las reacciones automáticas. Pequeños detalles abren grietas por donde el estado viejo intenta regresar. Eso no significa que no estés avanzando. Significa que estás en el punto más importante del proceso, el momento en el que el nuevo estado necesita convertirse en tu nueva naturaleza. Neville lo dijo con una verdad profunda. El estado que ocupas persistentemente será externalizado. No es el estado que visitas. Es el que habitas. Es el que sostienes aun cuando el exterior no lo confirma. Aquí aparece el error más común. Las personas creen que deben esperar señales para permanecer en el estado nuevo. Pero es al revés. Las señales llegan porque permaneciste, no porque el mundo te las dio primero. Imagina esto, una persona decide habitar el estado de ser valorada. Se siente alineada, clara. Pero al día siguiente, un silencio o una respuesta corta le hace cuestionar todo. Y, sin pensarlo, regresa a la sensación vieja. Esto no ocurre por falta de fuerza. Ocurre porque el estado nuevo todavía no se ha convertido en su residencia interna. Neville lo expresó así, debes entrar al estado del deseo cumplido y permanecer allí, no importa qué suceda afuera. Ese no importa no significa ignorar la realidad externa. Significa no permitir que lo externo te expulse de tu nueva identidad interna. Otro ejemplo, una persona quiere vivir en prosperidad. No busca lujos superficiales, sino una sensación interna de estabilidad. En un momento, logra sentirla. Es un instante de verdad pura. Pero días después surge un gasto. O un imprevisto. O un retraso. Y entonces piensa, ¿ves? Sabía que no iba a durar. Y así, sin que nadie se lo diga, vuelve al estado viejo. No por falta de capacidad. Por falta de permanencia. Neville enseñaba, el mundo se ajusta al estado que persistes en asumir, no al que visitas ocasionalmente. La palabra clave es hábito. Tu estado nuevo debe convertirse en hábito. En lo natural. En lo automático. ¿Pero cómo? La respuesta es simple, no regresando al estado viejo cuando te llame. Porque el estado viejo siempre intenta regresar. Siempre intenta hablarte. Siempre intenta convencerte. No porque tenga razón, sino porque está acostumbrado a ser el dominante. Aquí surge otra verdad importante. Sostener un estado no es sostener un pensamiento. Es sostener una identidad. Imagina esto. Una persona quiere evitar el estado de ser amada. No imagina escenas de manera forzada. Simplemente elige esa identidad. La siente dentro. Y desde ahí observa todo. Pero si una circunstancia externa no coincide, la tentación es regresar al viejo estado, quizá no soy tan importante, quizá no fue real. Esa tentación es normal. Pero es justo ahí donde se gana o se pierde la permanencia.
Neville dijo una frase que revela cómo funciona esta parte del proceso. Debes negarte a permitir que ningún hecho del exterior te haga abandonar el estado que has elegido. Negarte no es luchar. No es forzar. No es repetir frases. Es simplemente no moverte. No abandonar tu identidad interna. Aquí aparece un error común. Las personas creen que sostener un estado es mantener una emoción intensa. Pero las emociones fluctúan. Lo que debe permanecer no es el sentimiento fuerte, sino la postura interna. Es como habitar una casa. A veces estás eufórico dentro de ella. A veces estás calmado. A veces pensativo. Pero sigues dentro de la misma casa. Eso es permanencia. Otro ejemplo. Una persona está manifestando claridad mental. Durante un día se siente bien, estable, lúcida. Pero luego aparece un momento de duda. Y piensa, volví a lo mismo, nada cambió. Ese pensamiento es exactamente lo que la expulsa del estado nuevo. No la duda en sí. La interpretación de que la duda invalida el cambio. Neville enseñaba: una breve caída no destruye tu nueva condición. Lo único que la destruye es regresar voluntariamente al estado viejo. La caída es natural. El retorno es una decisión. Y la permanencia es un hábito que se aprende. Aquí viene algo liberador. Sostener el estado nuevo no requiere perfección. Requiere consistencia. El estado nuevo se fortalece cada vez que eliges quedarte en él, incluso por un instante. Cada vez que no caes en la interpretación vieja. Cada vez que recuerdas quién eres ahora. Cada vez que decides interpretar desde tu identidad nueva y no desde la antigua. Otro ejemplo para profundizar. Una persona quiere habitar un estado de tranquilidad emocional. Y logra sentirlo. Pero un día tiene una reacción automática de preocupación. Ese momento suele ser decisivo. Porque la reacción automática le dice, ¿ves? No cambiaste. Pero eso no es verdad. La reacción es el eco. El estado es la elección. Y aquí está la frase de Neville que lo aclara todo. El nuevo estado no se prueba por lo que sientes momentáneamente, sino por lo que decides ser ante cualquier circunstancia. El estado nuevo no se mide en emociones. Se mide en decisiones internas. En la postura que eliges mantener. Ahora, ¿qué sucede cuando permaneces lo suficiente? Algo mágico. Lo que antes era esfuerzo se vuelve natural. Lo que antes era nuevo se vuelve familiar. Lo que antes parecía un acto consciente se convierte en tu nueva normalidad. Y ahí, sin darte cuenta, el estado nuevo deja de ser nuevo. Se convierte en tu hogar. En tu punto de referencia. En tu identidad. Este es el momento en el que la manifestación ocurre sin esfuerzo. Porque el mundo simplemente responde a lo que ya eres. Neville lo resumió: cuando el estado se vuelve natural, la manifestación es inevitable. Con esto claro, estás listo para entrar en uno de los principios más determinantes de toda la dieta mental. Como el estado sostenido empieza a reescribir tu percepción del tiempo y de los resultados. Lo que estás imaginando ya ocurrió, pero todavía estás esperando verlo. Y esta es una de las ideas más profundas de Neville: tu mundo interno siempre se adelanta al externo. Lo interno va primero, lo externo lo sigue. Pero muchas personas se desesperan porque aún no ven cambios afuera, sin darse cuenta de que la realidad física es la que va más lento. La imaginación, en cambio, es inmediata. Neville lo explicó: toda creación está terminada. El mundo físico solo revela lo que ya aceptaste en tu interior. Significa que cuando asumes un estado nuevo, el cambio ya se produjo en el nivel que realmente importa. Solo estás esperando que la vida lo muestre, como una fotografía que todavía no fue revelada. Aquí aparece el error más común. Las personas abandonan el estado nuevo porque creen que nada está pasando, cuando en realidad todo está pasando, solo que todavía no se ve. Imagina esto:
alguien se coloca en el estado de prosperidad. Lo siente, lo asume, lo habita. Y unos días después piensa, todavía no pasó nada. Pero el tiempo externo no define el resultado. Lo que define el resultado es el tiempo interno, cuánto sostuviste el estado. Neville enseñaba: persistir en el estado asumido causa que los hechos aparezcan. No preguntes cuándo, pregunta si permaneces. Ahí está la verdadera pregunta. ¿Estás permaneciendo o estás esperando? Porque son dos cosas muy distintas. Esperar es mirar el mundo exterior para ver si cambia. Permanecer es mirar dentro de ti para sostener el cambio que ya hiciste. Y aquí viene algo crucial. El estado no se mantiene mirando afuera. Se mantiene ignorando el tiempo físico. No se trata de impaciencia. Tampoco de resignación. Se trata de entender que lo externo se mueve con otro ritmo. Un ritmo más lento. Un ritmo condicionado por hechos, personas, movimientos, escenarios. Lo interno, en cambio, es instantáneo. Es la semilla lista. La raíz ya está plantada. Otro ejemplo para verlo con claridad. Una persona está habitando el estado de serenidad. Lo siente verdadero. Avanza con calma. Pero tiene un día más difícil y piensa, todavía no cambié lo suficiente. Eso es interpretar el tiempo externo como si fuera la medida del progreso interno. Y ese es el error que apaga el estado. Neville lo decía así: no midas tu avance por el mundo de los hechos. El mundo de los hechos siempre viene después. El mundo externo siempre llega tarde. Siempre. Porque es un reflejo retrasado del mundo interno. La clave es no confundir retraso con ausencia. Otro ejemplo. Una persona está habitando el estado de ser amada. Lo siente verdadero. Vive desde esa identidad. Pero aún no ve cambios en su entorno. Y entonces surge la duda, ¿y si nada pasa? Esa duda no nace de la realidad. Nace del apego al tiempo. Neville enseñaba: el tiempo no tiene poder sobre la imaginación. Solo tú decides cuando aceptas tu deseo como hecho. Eso significa que el tiempo físico no está aquí para juzgarte. Está solo para organizar los hechos en una secuencia lógica. Pero la creación ya ocurrió. Ahora bien, ¿qué es el tiempo interno? Es la sensación de que algo ya es real dentro de ti. Es el movimiento invisible que ocurre en tu conciencia. Es la convicción silenciosa que se instala cuando permaneces en un estado el tiempo suficiente. Cuando tu tiempo interno se estabiliza, el externo no puede resistirse. Debe alinearse. Aquí surge otro error común. Confundir movimiento externo con movimiento interno. Creer que nada se mueve porque no ves evidencia. Pero escucha esta frase de Neville. La asunción hecha y sostenida rompe el tiempo. Romper el tiempo significa que, aunque no veas nada todavía, ya cambió todo. Es como una carta que ya se envió, aunque aún no llegó. El hecho ya está en camino, lo que falta es su llegada física. Imagina esta escena. Una persona asume el estado de éxito. Vive desde ahí, piensa desde ahí, interpreta desde ahí. Pero pasan semanas sin grandes cambios visibles. La trampa es creer que eso significa estancamiento. Sin embargo, desde lo interno, el movimiento ya está ocurriendo, conexiones, ideas, coincidencias, ajustes, encuentros, decisiones que el mundo físico necesita organizar. El tiempo externo está acomodando el camino para reflejar el estado interno. Neville lo explicó con una imagen hermosa. El puente de incidentes aparece cuando te mantienes fiel al fin. Fiel al fin. No fiel al calendario. No fiel a los hechos externos. Fiel al estado que asumiste. Porque el tiempo físico es un puente. Pero el estado interno es el destino. Aquí viene lo más importante. El tiempo interno es el que determina la manifestación, no el tiempo externo. Y el tiempo interno solo necesita una cosa: permanencia.
Si permaneces, el tiempo se dobla. Si permaneces, las circunstancias se ordenan. Si permaneces, la mente vieja se rinde. Si permaneces, el exterior cede. Otro ejemplo para cerrar. Piensa en una persona que está manifestando una nueva oportunidad en cualquier área de su vida. El deseo está claro. El estado está asumido. Pero el mundo externo está en silencio. No hay señales. No hay avances visibles. Todo parece estático. Pero ese silencio no es ausencia. Es preparación. Es el tiempo externo alineándose con lo que ya ocurrió dentro de la conciencia. Es la realidad tardando en tomar forma física. Y aquí está la frase de Neville que sintetiza todo lo que acabas de aprender. El deseo se cumple cuando te convences internamente, no cuando aparece externamente. Ese es el tiempo interno. Ese es el tiempo que crea. Ese es el tiempo que importa. Tu vida cambia en el momento en que decides dejar de reaccionar y empiezas a seleccionar. Aquí está el cierre, la síntesis, la esencia más profunda de la dieta mental. Porque, al final, todo se reduce a una sola habilidad, elegir qué permites que viva dentro de ti. Nada más. Nada menos. Y esa elección diaria, silenciosa, interna, constante, es la que transforma por completo tu realidad. Durante todo este recorrido, has aprendido cómo funciona tu mente, cómo se forman los estados, cómo te habla tu diálogo interno, cómo te engañan las trampas invisibles. Cómo sostener un estado nuevo y cómo el tiempo interno crea antes que el externo. Ahora, en este tramo final, todo se une en un solo principio: tú eres el guardián de tu mundo interno. Neville lo dijo con una fuerza increíble. Tu única obligación es seleccionar aquello que permitirás que se convierta en parte de tu conciencia. Esa frase resume todo. No se trata de controlar la mente como un tirano. No se trata de evitar pensamientos. No se trata de perfección. Se trata de selección consciente. La dieta mental es selección. Pero aquí aparece un error muy común. Muchas personas empiezan con entusiasmo, pero luego creen que deben estar en vigilancia permanente, como si cualquier pensamiento negativo fuera un fracaso. Y eso no es la dieta mental. Eso es miedo. La dieta mental no es miedo al pensamiento. Es libertad de elegir. Imagina esto. Una persona está manifestando un nuevo estado interno. Todo va bien. Pero un día aparece un pensamiento de duda. Y automáticamente piensa: fallé. Pero no falló. Solo olvidó por un instante que tiene derecho a elegir qué pensamiento aceptar y cuál dejar pasar. Neville enseñaba: eres libre de pensar lo que quieras, pero no eres libre de evitar los resultados de aquello que aceptas como verdadero. La clave está justo ahí: aceptar. Lo que aceptas crea. Lo que no aceptas muere. Aquí está la parte más transformadora de la dieta mental. No necesitas luchar contra ningún pensamiento. No necesitas ganar ningún debate interno. No necesitas convencerte con fuerza. Solo necesitas decidir quién eres y permitir que tu mundo interno se alinee con esa identidad. Otro ejemplo. Una persona decide habitar el estado de tranquilidad. Pero un momento de caos externo aparece. Su mente vieja reacciona. Y en lugar de elegir su estado nuevo, cae en el hábito anterior. Esto no ocurre porque no pueda. Ocurre porque olvidó que la reacción no define el estado. La selección sí. Neville lo dijo con una precisión absoluta. Tu reacción controlada es tu mayor disciplina. Reacción controlada no significa no sentir. Significa no permitir que la emoción vieja determine tu identidad. La dieta mental te convierte en alguien que no vive a merced del clima emocional del día, sino en alguien que decide su clima interno y permite que el día se ajuste a él. Pero aquí viene una revelación final. La dieta mental no es temporal. Es una forma de vida. No porque debas vivir atento cada segundo,
sino porque, cuando te vuelves selectivo con lo que aceptas, tu mente deja de buscar lo viejo. La selección se vuelve natural. La identidad nueva se vuelve estable. Y el esfuerzo desaparece. Neville lo explicó así. Con el tiempo, el estado elegido se convierte en tu naturaleza y actúas desde él automáticamente. Eso es lo que estás construyendo. Una naturaleza nueva. Un estado dominante que ya no requiere recordatorios. Una conciencia que ya no cae en viejas trampas. Otro ejemplo para profundizar. Piensa en alguien que ha pasado años en un estado de duda. Pero comienza la dieta mental. Selecciona lo que acepta. Rechaza lo que niega su deseo. Permanece. Al principio es consciente, deliberado. Pero con el tiempo, la duda pierde fuerza. Sus antiguas narrativas internas empiezan a desvanecerse. Sus reacciones cambian solas. Lo nuevo deja de ser un esfuerzo. Se convierte en su identidad. Es el objetivo de la dieta mental. Y aquí viene una de las frases más profundas de Neville. La transformación no ocurre por esfuerzo, sino por aceptación. Aceptar el estado nuevo. Aceptar que ya eres lo que deseas ser. Aceptar que lo interno precede a lo externo. Aceptar que el tiempo físico no manda. Aceptar que tus reacciones pueden cambiar. Aceptar que tienes derecho a elegir. Porque la dieta mental no es negación. Es aceptación selectiva. Otra escena para cerrar la comprensión. Imagina a alguien que quiere manifestar estabilidad financiera, emocional, afectiva o profesional. Empieza a seleccionar sus pensamientos. Empieza a sostener su estado. Empieza a ignorar las interpretaciones viejas. Empieza a rechazar lo que niega su deseo. Y lo más importante, empieza a actuar desde su estado nuevo, no desde miedo ni desde carencia. Con el tiempo, no necesita recordarse mantente firme. La firmeza se vuelve natural. Neville expresó esta idea con una línea impresionante. Cuando tu mundo interno cambia, tu mundo externo no tiene opción, debes seguirlo. Y esta frase es clave para entender la dieta mental como estilo de vida. La mente deja de gobernarte. Ahora tú gobiernas la mente. Tu selección interna define tu identidad. Tu identidad define tu estado. Tu estado define tus reacciones. Tus reacciones definen tu atmósfera. Tu atmósfera define tu manifestación. Todo empieza en ti. Todo empieza en una selección. Y aquí llega el cierre, la síntesis, la conclusión que da sentido a todo. La dieta mental no es pensar positivo. No es evitar lo negativo. No es controlar la mente con fuerza. Es elegir desde tu identidad nueva. Es sostener tu estado. Es permanecer. Es rechazar lo que niega tu deseo. Es aceptar solo lo que lo afirma. Es entender que tu mente es un jardín. Y que tú eres el guardián. Neville lo resumió con una frase que suena simple, pero contiene toda su enseñanza. Selecciona sabiamente tu mundo interno, porque allí está tu verdadera vida. Con esto, el círculo se completa. La dieta mental ya no es una técnica. Es tu nueva forma de vivir. Y a partir de aquí, tu realidad externa no podrá hacer otra cosa que alinearse con lo que eres ahora. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Si lo que escuchaste hoy te aportó claridad, inspiración o simplemente una nueva forma de ver las cosas, te invito a dejar tu like y suscribirte para no perderte los próximos contenidos. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para acercarte a la vida que deseas. No importa desde dónde estés comenzando, lo importante es que sigas avanzando, paso a paso, con intención y con fe en ti. Déjame tu comentario aquí abajo. Quiero saber qué parte resonó más contigo y qué tema te gustaría que abordemos en los próximos videos. Gracias por estar aquí, por tu tiempo y por tu energía. Nos vemos en el próximo video.